Buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Es un gran gusto poder compartir esta mañana la palabra de Dios. Quiero invitarte a venir conmigo al Señor en oración y poniendo este tiempo en sus manos para que Él sea glorificado enormemente. Amado Señor, Padre nuestro, estamos sumamente agradecidos por la oportunidad que nos has dado, Señor, de abrir tu palabra. Y mientras miramos tu palabra, nos acercamos a tu palabra, queremos hacerlo con reverencia, asombro y temor. Deseamos vestirnos, Señor, de humildad, mansedumbre y quebranto, Señor. No queremos responder a tu palabra en orgullo, arrogancia, jactancia ni prepotencia. Padre, queremos escuchar tu voz y queremos responder a ella, y queremos responder con corazones humildes y quebrantados. Queremos confesar, Señor, que muchas veces respondemos, Señor, con apatía, orgullo, Señor, como que si no fuera realmente importante lo que tú tienes que decirnos y enseñarnos a nosotros. Pero por eso, Dios, te rogamos y suplicamos, Señor, moldea nuestros corazones para poder escuchar tu voz y responder ante ella con gratitud, quebranto para la gloria de tu nombre. Señor, deseamos ser lentos para hablar y más rápidos para escuchar tu consejo. Anhelamos, Dios, que la semilla de tu palabra caiga en nuestros corazones como en tierra fértil y de frutos para la gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, dé mucho fruto, Señor. Señor y Padre amoroso, tú conoces, Dios, la necesidad de cada uno de nosotros aquí presentes, Señor. Tú conoces, Señor, exactamente dónde nos encontramos y conoces, Señor, qué necesitamos realmente. Nuestra oración, Señor, es que nos ayudes a ver la relevancia práctica de estos textos para poder aplicarlas rápidamente a nuestra vida. Danos, Señor, entendimiento, sabiduría, inteligencia espiritual para que podamos crecer a la estatura del varón perfecto. Señor, bendice este tiempo, glorifícate en este tiempo y, Señor, usa a tu servidor para alimentar a tu iglesia para la gloria y honra de tu nombre. Que tu nombre, Señor, sea exaltado. Y oramos esto a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, quiero invitarte a ir a Romanos capítulo 9. Y en estos versos vamos a encontrar quizás la conclusión del apóstol Pablo de todo lo que ha estado enseñándonos en Romanos capítulo 9. Y rápidamente sabemos que el apóstol Pablo ha sido claro en enseñarnos que Dios es el responsable final de nuestra salvación. Dios es soberano en la salvación, Dios es soberano en la elección, Dios es soberano en la reprobación, nos los ha dicho, nos los ha enseñado. Pero también deja claramente y enfatiza esto en estos textos de que Dios es soberano, pero el hombre también es responsable. Debe tomar una decisión de venir al Señor y creer en Él. Pero hay un tema en estos textos que hablan de la incredulidad de Israel. El apóstol Pablo va a hablar del tropiezo de Israel. ¿Recuerdas el argumento tras el capítulo 9? Es que Dios no ha sido fiel, no ha sido bueno, porque el pueblo de Israel no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y el apóstol Pablo ha defendido, ¿no?, que Dios ha sido fiel y que Dios ha sido misericordioso y bondadoso. Y nos enseña en estos textos de que Israel ha sido incrédulo. La incredulidad, hermanos, no es meramente ignorancia en sí, no es falta de conocimiento en sí, no es una excusa. La ignorancia no es una excusa para venir y decir a Dios: ¿sabes qué, Señor? No sabía esto de ti, desconocí estas cosas. La incredulidad realmente es un desafío a Dios, es una traición a Dios. La incredulidad llama a Dios mentiroso y es un rechazo al consejo de Dios. La incredulidad rechaza, ¿no?, la solución de Dios para el hombre, rechaza el remedio de Dios para el pecado. La incredulidad niega la necesidad de un Salvador. La pregunta que quizás puedas estarse haciéndote esta mañana a ti mismo es: ¿los creyentes luchan con incredulidad? Permíteme aclarar esto rápidamente. El hombre sin el Señor es un incrédulo, pero el creyente va a luchar
contra la incredulidad día a día. Por lo tanto, iglesia, entiende, la incredulidad no es un asunto superficial. Mira rápidamente lo que dice Romanos 11:20. Y la palabra de Dios dice así, Romanos 11:20. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad. El apóstol Pablo está hablando de Israel, diciendo que ellos fueron desgajados de la vid verdadera debido a su incredulidad. Nota lo que dice el verso 23 del capítulo 11 de Romanos. Dice, y también ellos, hablando de quiénes, de Israel, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados nuevamente a la vid verdadera. Entonces, es una lucha seria, es algo serio. La incredulidad es algo serio. Luchar contra la incredulidad es algo serio. Es algo en lo que tenemos que estar claros de nuestra necesidad delante de Dios para luchar con las herramientas de la fe de manera correcta. La duda, la desconfianza, el temor, la incertidumbre, si no son tratadas con la verdad de Dios, lastimarán nuestros corazones severamente. Pero déjame decirte esto, la lucha que tenemos con dudar, desconfiar, temor, incertidumbre, orgullo, jactancia, autoglorificación, menciona el pecado que quieras. Todos ellos nacen de un corazón que está luchando con creer. Por ejemplo, ¿por qué luchamos con dudar? Dudamos porque no creemos en nuestros corazones de que Dios es fiel, de que Dios es fuerte, de que Dios es amoroso. Constantemente vienen pensamientos a nuestra vida y a nuestros corazones y nos encontramos batallando entre confiar y creer en el Señor. Entonces eso es incredulidad. Y en estos textos el apóstol Pablo hablará sobre Israel, pero nos va a enseñar a nosotros acerca de nuestras propias luchas y nos va a ayudar a luchar en contra de la incredulidad. Si lo piensas, cada pecado en nuestra vida solo son una expresión de nuestra incredulidad. Piensa por un momento, amado hermano, ¿cuántas veces hemos luchado o hemos dudado de la fidelidad de Dios? ¿Cuántas veces hemos dudado del amor de Dios? ¿Cuántas veces hemos dudado de la provisión de Dios? ¿Cuántas veces hemos puesto un ídolo en nuestro corazón porque dudamos de que Dios vaya a cumplir su palabra? ¿Cuántas veces o cuántas de nuestras reacciones en nuestro día a día son simplemente una muestra de nuestra lucha? Estamos luchando en creer, confiar en las promesas de Dios. Estamos luchando en confiar en la palabra de Dios. Estamos una vez más en la duda, en la queja, en el desánimo, en la depresión, en el orgullo, en la autocompasión. Y estos solamente son síntomas de un corazón que está perdiendo su lucha contra la incredulidad. Y ese puede ser tu caso esta mañana, escuchando esto. Estás luchando en tu corazón en confiar, descansar y creer en el Señor. Pensando en esto, quiero invitarte a que leamos Romanos 9, 30, 33. La palabra de Dios dice así, y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino por obras, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. El que crea en él no será avergonzado. Amén. Cada día de nuestra vida nos encontramos en esa lucha, luchando entre creer, confiar y descansar en el Señor y no hacerlo. Tú estás escuchando esto y estás luchando entre creer, confiar y descansar en el Señor y no hacerlo. La lucha contra la incredulidad en nuestra vida es una lucha real. Aunque estos textos hablan específicamente de la incredulidad de Israel, no significa que tú y yo no batallemos en esta área.
Por lo tanto, hermanos, es de suma importancia, debe ser una prioridad en nuestra vida cristiana, aprender a luchar contra la incredulidad y pelear la batalla de la fe. Déjame decirlo de esta manera: si te encuentras en el camino de la fe, estás en cierta forma peleando la buena batalla, y si estás peleando la buena batalla, significa que mucha de esa lucha es en contra de la incredulidad, de ceder. Entonces puede que hoy nos encontremos en esa lucha entre creer, confiar y descansar y no hacerlo. Mira lo que dice el autor de la carta a los Hebreos en Hebreos capítulo 3, 12 al 13. Tengan mucho cuidado, hermanos, no sea que en algunos de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. Pero nota que el autor dice: tengan cuidado, es una advertencia. ¿A quiénes? Dice hermanos, que a creyentes, que tengan cuidado de que no sea que algunos de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes dice: exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Es una advertencia para nosotros de tener el cuidado de no ceder ante la incredulidad. Ahora veamos entonces detenidamente estos textos. Te quiero invitar nuevamente a regresar a Romanos 9 y vamos a leer el verso 30. ¿Qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Y si has estudiado con nosotros el libro de Romanos, esta no es la primera vez que el apóstol Pablo usa esta expresión. ¿Qué diremos entonces? ¿No? Sí. La séptima vez que usa esta expresión, y aquí le está usando en un sentido nuevamente de conclusión. Está concluyendo el capítulo 9, está trayendo no toda la información que nos ha dado a través de todo este capítulo, y termina con esto. ¿Y qué es lo que él dice? Mira lo que dice: que los gentiles, o sea, tú y yo, que somos gentiles, no iban tras la justicia. Nota esto: no iban tras la justicia, ¿sí? Pero nota algo más, dice: alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Correr o perseguir, o como lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, ir tras, es un término que denota correr detrás de algo rápidamente con el fin de alcanzarlo y obtener el premio. Es decir, que los gentiles, tú y yo, no corríamos tras la justicia de Dios. No corríamos tras Dios, no buscábamos a Dios. De cierta forma, Pablo nos sigue recordando de dónde Dios nos ha sacado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, enceguecidos completamente, endurecidos completamente. Íbamos corriendo, pero en la dirección contraria a Dios. No buscábamos por Dios, no íbamos tras Dios. Y cuando Pablo habla de la justicia, él está hablando de nuestra posición correcta delante de Dios. Y puedes entender eso leyendo Romanos 5:1. ¿Cuál es nuestra posición correcta delante de Dios? Los gentiles no buscaban eso. Dice: por lo tanto, Romanos 5:1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. No buscábamos paz con Dios, estábamos en guerra con Dios. Pero nuevamente recuerda lo que dice el apóstol Pablo: los gentiles. Y si tú quieres una definición de gentiles, puedes leer el capítulo 1 de Romanos. Paganos que odian a Dios, que rechazan a Dios, que buscan por su propio deleite. Notemos que dice que nosotros, los gentiles, no buscábamos a Dios, no buscamos la justicia de Dios. Pero esto es sorprendente. Dice que alcanzaron la rectitud, alcanzaron la justicia. Los gentiles no persiguieron la justicia, pero alcanzaron la justicia. Y la palabra alcanzar significa aferrarse al premio, asirse al premio. Entonces, en pocas palabras, lograron lo que nunca estaban buscando. Eso es gracia y misericordia de Dios. Creo que esto es claro a este punto, ¿no? Puesto que en Romanos capítulo 3 ya se nos ha dicho que nadie busca a Dios.
Y debido a nuestra ceguera, nuestra muerte espiritual, nuestro corazón y alma están ciegos y muertos. El hombre no perseguirá la rectitud ni la justicia ni a Dios mismo, porque nadie puede perseguir a Dios estando muerto espiritualmente. No hay nadie que persiga o anhele o desee o busque la rectitud o la justicia en Dios. Esta afirmación, por supuesto, debe traer consigo una implicación obvia, o al menos debemos cuestionarnos aquí. Es decir, si los gentiles que no buscaban, encontraron; si los gentiles que no perseguían, alcanzaron, ¿cómo alcanzaron? ¿Cómo obtuvieron el premio? Debe ayudarnos a responder esta pregunta, a recordar Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Es decir, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, todo lo que nosotros hemos alcanzado hasta hoy ha sido por su bondad y su misericordia. Eso está diciendo mucho de nosotros como creyentes. Dios hizo esto. Dios logró esto, alcanzó esto y nos dio esto porque nosotros no buscábamos. Esto es lo que Dios hizo en tu vida si has nacido de nuevo. Lograste lo que ni siquiera estabas buscando. Eso es impresionante. Tú podrías pensar, pastor, pero yo he venido a la iglesia, yo he buscado al Señor. Sí. Por supuesto, puede que hayas querido la religión, puede que hayas querido estar en la iglesia. Por supuesto, puede que hayas querido vivir una vida moral, ¿no? Respetable. Por supuesto, puede que a ti se te haga muy fácil seguir las reglas, pero escucha muy bien lo que te voy a decir. Si tú has nacido de nuevo, lograste lo que ni siquiera estabas buscando. Mira cómo termina el verso 30, la parte final dice que es una justicia por fe, no por obras. Esto significa que la única manera de recibir esta justicia es recibirla por fe y solo por fe. Dios nos llama, ¿no?, a humillarnos al Señor y recibirles por fe. Dios quiere que nos humillamos, que nos sometamos, que nos arrepintamos, que rindamos nuestra vida al señorío de Jesucristo por la fe en Él. Esto debe recordarnos lo siguiente. Número 1, la salvación es por gracia y no por obras. Amén. La salvación es por gracia y no por obras. Entender de corazón que la salvación es por gracia y no por mérito personal nos ayudará en gran manera a luchar en contra de la incredulidad, puesto que la salvación no está basada en mi desempeño, sino en aquel que nos puso en relación correcta con Dios. Quiero animarte y recordarte este texto tan precioso en Romanos 1, 16 y 17. Dice así la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y tú me dirás: pero pastor, ¿cómo recordar que la salvación es por fe, por gracia y no por obras? Va a ayudarme en mi lucha contra la incredulidad. Mas el justo por la fe vivirá. Es por fe que nosotros vivimos nuestro día a día. Es por fe que nosotros enfrentamos a las hostilidades del día a día. Es por fe. Entonces, lo que necesitas entender aquí, en la simplicidad de esta expresión de que es por gracia, por fe y no por obras, puede ayudarnos a luchar en la incredulidad. En la simplicidad de esto está también una profundidad, porque tú y yo necesitamos regresar al evangelio una y otra vez en nuestras vidas y renovar nuestras mentes a la luz de su palabra. Amén. Nuestra lucha espiritual se librará en nuestra mente y corazón. Por lo tanto, hermano, es necesario, es urgente, es imperativo que nosotros renovemos nuestra mente en las Escrituras y guardemos nuestro corazón para no caer en la necedad de la incredulidad. Recuerda lo que enseña Romanos capítulo 12.
Nos dice, por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten con sus cuerpos como sacrificios vivos y santos, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transformándose mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, agradable y perfecta. Por eso tienes el consejo del sabio en Proverbios 4 que dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón. Es necesario, hermano, regresar al Evangelio una y otra vez para renovar nuestra mente a la luz de su palabra. Veamos Romanos 9:31, dice, pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley. Nota que el apóstol Pablo está haciendo una comparación, de hecho está usando los mismos verbos. Ir tras, alcanzar, están en los dos versos. Pero nota la comparación, los gentiles versus Israel. Los gentiles que no iban, alcanzaron, pero Israel que iba, no alcanzó. ¿Qué significa? Recuerda, el apóstol Pablo nos está diciendo que Israel estaba corriendo, se estaba esforzando, quería alcanzar el premio. Tú no puedes acusar a Israel de no intentarlo, de no esforzarse. De hecho, el apóstol Pablo quiere dejar claro eso. Ellos estaban esforzando en sobremanera. Israel estaba tratando enérgicamente de alcanzar una posición correcta ante Dios. Recuerda, tenían los pactos, tenían la ley, tenían los profetas. Estaban tan comprometidos en su esfuerzo que incluso pensaron que era bueno añadir mandamientos a los mandamientos de Dios. Tenían el celo, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, pero no el corazón correcto. Nos dice Romanos 10, tenían celo, pero sin conocimiento de Dios. Ellos estaban tratando de alcanzar la justicia de Dios por medio del cumplimiento de la ley. La ley para ellos era el medio por el cual lograr la justicia, es decir, la posición correcta delante de Dios. Nota otra vez el verso 9:31, Israel iba tras la ley de justicia, pero no la alcanzó, no se aferró a ella, porque lo estaban haciendo en sus fuerzas. Ellos estaban tratando de alcanzar la justicia de Dios en sus fuerzas. Quiero que notes que el esfuerzo humano está presente ahí. Ellos están intentando alcanzar la justicia, pero no les resultó. El esfuerzo humano no resultó. Nota que dice, no alcanzaron esa ley, no alcanzaron la ley. Y la razón por la que no lo alcanzan es que la ley de Dios es perfecta y requiere perfección de nosotros. Recuerda lo que dice Santiago 2:10. Dice así, porque cualquiera que guarde la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todos. La ley requiere perfección, exige perfección. Tienes que ser completamente perfecto, sin fallas. Dicho de otra manera, el Antiguo Testamento usa algunas expresiones tales como Israel fue pesado en la balanza y hallado falto de peso, no alcanzó el estándar. En Amós capítulo 7 dice que Dios ha tirado la plomada, ¿no? Y Israel tampoco estaba recto. En palabras del Nuevo Testamento, no tenemos la estatura del varón perfecto. La ley exige que tienes que ser tan perfecto como Dios es perfecto, porque la ley es un reflejo exacto de quién es Dios. Entonces, intentar las cosas a nuestra manera es una ilusión, es una ilusión que brinda la religiosidad infructuosa. La religiosidad infructuosa pretende vendernos la idea que cumplir con las normas es suficiente, si eso es lo que Israel estaba haciendo. Y puede que hoy en esta mañana tú estés exactamente igual, haciendo, pero sin el corazón, intentándolo en tu fuerza y a tu manera. Número 2, las obras son buenas, pero sin el evangelio son obras muertas, infructuosas, sin frutos. ¿Sí? Amén. Son obras muertas. Ahora déjame definir obras.
Las obras son buenas, amén. Todo lo que hacemos puede ser bueno, pero cuando tú quitas de la ecuación, cuando tú quitas a Cristo de la ecuación, todo lo que hagas es infructuoso. Ofende a Dios y intentas agradar a Dios sin Cristo. Es horrendo ante el Señor. Las obras son buenas y en obras incluye toda nuestra vida, todo lo que estamos haciendo, sean áreas de servicio, en la iglesia, fuera de la iglesia, lo que haces en tu vida, todo eso son obras, son obras. Estamos obrando delante de Dios y son horrendas ante un Dios santo cuando las presentamos sin Cristo. Aquí es importante recordar esto. Tú podrías ser sumamente religioso, completamente religioso, pero estar completamente perdido. Es posible, hermano, ser sincero y honesto, amén, pero puedes estar sinceramente y honestamente equivocado, y la razón es porque lo haces a tu manera. Estás intentando hacer las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. Israel estaba corriendo y estaba corriendo con fuerza, pero estaba corriendo tras la cuestión equivocada. Mira lo que dice Isaías 29:13. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¿Cuánto de lo que hacemos tú y yo es simplemente una rutina, un ritualismo religioso, pero sin el corazón? Jesús cita estas palabras en Mateo 15, 8 al 9. Este pueblo con labios me honra, ¿no? Nosotros cantamos, exaltamos, glorificamos a Dios, con nuestros labios honramos a Dios, pero mira lo que dice Jesús: pero su corazón está muy lejos de mí. Eso puede ser la definición de nosotros hoy, es cantándole al Señor con pasión, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Versículo 9, Mateo 15, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Hermanos, para luchar correctamente en contra de la incredulidad es necesaria la obediencia en lugar del sacrificio. Somos buenos haciendo sacrificios, pero Dios quiere que obediencia de corazón. Es fácil tener la cabeza llena, pero el corazón vacío. Es muy fácil. Hermanos, en mi experiencia, y déjame aclarar esto, mi experiencia aquí no es relevante en nada, pero en mi experiencia me ha sido fácil, y me refiero en comparación, porque no es fácil hablar con alguien que rechaza a Dios, como un ateo, o alguien que se hace llamar ateo, pagano o incrédulo, pero en mi experiencia ha sido mucho más fácil hablar del Señor con alguien que odia al Señor, muchas veces en comparación con aquellos que creen saber quién es el Señor. Hablando entre comillas, cristianos que dicen amar al Señor. Sabes, es triste porque los hombres afirman amar y seguir al Señor, pero aman haciendo lo mínimo para el Señor. Hacen lo mínimo para el Señor. Por un lado, no quieren involucrarse, quieren hacer lo mínimo, no quieren servir, pero sin embargo, dicen amar al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser. Es irónico, ¿no? Que los hombres más orgullosos con los que he tratado han sido cristianos, entre comillas, que defienden sus posiciones, defienden su necedad y no quieren humillarse ante el Señor. Porque para ellos la forma en cómo viven es suficiente. Recuerda, Pablo dice que Israel estaba corriendo y corría rápido y con fuerza, pero en la dirección equivocada. Estaba corriendo la carrera de manera equivocada, en la dirección equivocada. No lo persiguieron, dice el texto, por fe. No persiguieron al Señor por fe, sino como por obras. Intentaban establecer una relación con Dios bajo sus propios términos, bajo sus propios medios, bajo sus propias normas. Estaban listos para sacrificar, pero no para obedecer. ¿Qué es lo que Dios estaba pidiendo? Su corazón, que por fe,
pero Israel lo intentó a su manera. Israel lo intentó merecer la salvación, intentó heredar la salvación, intentó comprar la salvación, intentó ganarla. Intentaron con todo excepto lo necesario, excepto lo correcto, lo que se requería. Intentaron con todo excepto a la manera de Dios, que es por fe, por medio de Cristo, por gracia para la gloria de Dios. Y puede que hoy estés exactamente así, intentando de todo, pero menos intentando la manera de Dios. Puede que hoy estemos en esa misma condición, intentándolo como Israel, intentando de todo, menos lo que necesitamos hacer, intentarlo a la manera de Dios. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 15:22. Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Es una pregunta. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, iglesia, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Dios quiere obediencia y no sacrificio. Y nosotros somos expertos en sacrificar en lugar de obedecer. Lucharás mejor en contra de la incredulidad mientras más obedeces de corazón al Señor. Israel pensaba que eran demasiados buenos en su opinión. Eran demasiado orgullosos para recibir gracia. Eran demasiado orgullosos y prepotentes para recibir el regalo por gracia y por fe. Hermanos, tanto Israel como nosotros somos mendigos, ¿sí? Israel era un mendigo que rechazó el pan de vida porque pensó que merecía más un banquete. Eran mendigos que rechazaban el pan de vida porque pensaban que merecían más de lo que recibían. Lo que sigue en Escritura, en Romanos 9:32, es que Pablo explica que fueron orgullosos al querer alcanzar la salvación por sus fuerzas. Describe la obstinación y la terquedad de Israel. Veamos lo que dice el verso 9:32, porque no iban tras la justicia por fe, sino por obras. Es decir, Señor, esto es lo que nosotros requerimos hacer y vamos a hacer, y tú tienes que estar satisfecho con ello. Tienes que recibirlo porque es la forma en como nosotros queremos vivir. Así vamos a estar bien contigo. El hombre está definiendo cómo debe estar bien con Dios. Está tomando el lugar de Dios. Queremos quitar a Dios de su trono por sentarnos en el trono y decir: Señor, esta es la forma en cómo queremos adorarte y servirte, y tienes que estar satisfecho con ello. Eso es arrogancia y orgullo en nuestro corazón, ¿no? Pero nota que dice que el verso 9:32, tropezaron con la piedra de tropiezo. Piensa por un momento en esto, hermanos. Es muy importante. Él está usando una ilustración de que Israel tropezó. Ahora, los judíos estaban endurecidos en su arrogancia. Y la imagen que está usando Pablo aquí es la de tropezar. Piensa por un momento en esto. Cuando nosotros tropezamos, ¿por qué tropezamos? Te tropiezas cuando caminas a oscuras, ¿cierto? Te tropiezas cuando ignoras lo que está enfrente de ti, ¿cierto? Tropezamos porque no vemos. Tropezamos porque quizás nuestra atención está puesta en algo más y descuidamos lo que está enfrente. Piensa en esto por un momento porque es sumamente relevante. Tropezaron porque Cristo no era el centro de su atención, no era lo que perseguían, no era lo que buscaban, no era lo que anhelaban. No lo buscaban porque no era lo que necesitaban. Eso muestra la arrogancia del corazón. Es decir, no necesitamos creer por fe en Cristo Jesús para salvación porque nosotros podemos cumplir la ley. No necesitamos la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario porque nosotros podemos sin Él. Notas, está relevando la arrogancia en el corazón nuestro. Cristo no era el centro, no su enfoque, no era su búsqueda, no era el tesoro. Estaban buscando algo más y por eso tropiezan con aquello que ignoran. Querían un gobernante que los sacara de la opresión. Querían un gobernante que mejorara su estatus económico, político y social. Querían a los beneficios de Jesús, pero no querían a Jesús. Eso
lo que sigue siendo la religión en este tiempo, ¿no? Que te ofrece salud, riqueza, posición, eres cabeza y no cola, ¿no? Esa propaganda de un cristianismo empoderado, absurdo, ¿no? Porque ignora a Cristo, rechaza la solución de Dios para el hombre. Eso es incredulidad, ¿no? Mira lo que dice el Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores, ¿no? Ha venido a ser la piedra principal del ángulo. La piedra más importante la hemos desechado en nuestra vida. No puedes construir nada sin el Señor. Número 3, la obra de Cristo es completa y suficiente. Hermano, si buscas algo más que Cristo, déjame decirte que puede que encuentres algo, pero nunca será mejor que Cristo. Hermano, si estás buscando algo más que Cristo hoy, vas a encontrar algo más que Cristo hoy posiblemente, pero nunca será mejor que Cristo. Nunca estarás satisfecho a menos que Cristo sea tu tesoro, la perla de gran valor en nuestra vida. ¿Por qué tropezaron Israel? Tenían expectativas falsas. Pensaron que el evangelio era una tontería. No fueron ellos los que dijeron, puede salir algo bueno de Jerusalén. Menospreciaron al Mesías, menospreciaron al Cristo. Isaías dice que Jesús no era atractivo para ellos. Era un carpintero. Era un maestro seguido por pescadores, recaudadores de impuestos, mujeres, prostitutas. Los seguían aquellos que eran despreciados de este mundo. ¿Podría enseñarnos algo ese maestro? ¿Podría darnos sabiduría ese maestro? Despreciaron a Cristo. Entonces piensa en esto. Lucharás con incredulidad en tu corazón cuando tengas expectativas erróneas de lo que Cristo es y de lo que Cristo ha hecho. Por eso el punto es, la obra de Cristo es completa y suficiente. Luchamos con incredulidad porque estamos insatisfechos. Nuestros corazones están buscando y buscando y buscando. Pero solo hay un lugar donde puede ser saciado nuestro corazón, y es en el Señor. 1 Corintios 1, 18, 21 al 24 nos enseña esto. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, dices, los salvos es poder de Dios. Otra vez, expectativas. Tienes expectativas falsas. Si tienes expectativas falsas, pues vas a luchar más con incredulidad. Versículo 21 de 1 Corintios 1. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. El mundo no puede conocer a Dios por medio de su propia sabiduría humana. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Versículo 22, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría, buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto? Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, lucharemos con incredulidad si no entendemos que lo que Cristo ha hecho es completo y suficiente para nuestra salvación. Recuerda lo que Él dijo en la cruz: consumado es. Todo ha terminado, tetelestai. Gloria a Dios, amén. Así es. Llegamos a Romanos 9:33 y el apóstol Pablo está haciendo una cita doble de Isaías. Él está citando Isaías 8:14 y está citando Isaías 28:16. Romanos 9:33. Tal como está escrito: He aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Me encanta cómo el apóstol Pablo está constantemente. Si tú lees Romanos capítulo 9, encontrarás esto una y otra vez, citando la Escritura y citando el Antiguo Testamento. Y eso es maravilloso, ¿no? Esa dependencia de la Escritura y la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciéndonos que ¿quién puso esa piedra? Si tú lees el contexto en Isaías 28,
Isaías está hablando de Dios, que Dios está hablando. Entonces Dios puso esa piedra, Dios mismo puso la piedra. Y es una piedra que causará la caída al arrogante que no quiere creer en Él. Piensen esto, Dios puso esa piedra para que edifiquemos nuestra vida sobre esa piedra, pero el arrogante, el necio, el incrédulo, el pretencioso caerá, tropezará con esa piedra. Esa piedra será la causa de la caída, porque el hombre arrogante no quiere creer en Él. El plan de Dios ofende el orgullo de los hombres, puesto que reduce al hombre a un mendigo que se encuentra en bancarrota espiritual. Dime, ¿quién quiere jactarse de eso? ¿Quién quiere jactarse de ser un mendigo necesitado? Pero es precisamente lo que somos. Y el plan de Dios revela eso. Éramos mendigos espirituales, en bancarrota espiritual, muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos ofrece en Cristo Jesús la solución. Israel lo rechaza. El hombre no quiere aceptar eso porque piensa que tiene algo mejor que ofrecer o algo para ofrecer. Leamos Isaías 28:16. Por tanto, así dice el Señor Dios: yo pongo por fundamento en Sión una piedra. Nota esto, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Israel tropezó. En Mateo 21, 42 al 44, Jesús le dijo a su audiencia, eran fariseos, ¿no? Principalmente, ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido en piedra necesaria. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. El verso 44 de Mateo 21 dice: el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga la esparcirá como polvo. Eso será de bendición para muchos, la roca sobre la que edificas la vida, o será de juicio para muchos. La Reina Valera, el 60, traduce el verso 44 de esta manera: y el que creyere al que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Tienes que ver, la acción es distinta. El que cae sobre esa roca, el que se humilla, el que edifica su vida sobre esa roca, será, que dice, quebrantado, pero sobre el que cayere la roca será destruido, le esparcirá como polvo. Amén. Entonces, hermanos, Cristo será una de estas dos cosas. Escucha bien, Cristo será una de estas dos cosas. O será la piedra angular en la que construyes tu vida, o es la piedra de tropiezo en la que tropiezas. No puedes construir absolutamente nada sin Cristo. Quita a Cristo de cada ecuación de tu vida y el resultado será siempre miseria. Misma miseria de siempre. Intentando todo a nuestra manera, a nuestra forma, siempre será miserable nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 2, del 2 al 8 dice esto: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor, y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean, dice, edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en las Escrituras. Mira lo que cita Pedro ahora:
Yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Amén. Esto es precioso, dice Pedro. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido piedra de tropiezo y roca de escándalo. Entonces, hermanos, Cristo será la roca sobre la que construyes tu vida, o Cristo será la roca en la que tropiezas. Nota esto, ¿cuál es la solución del apóstol Pablo a nuestra incredulidad? Arrepiéntete, cree, confía y descansa en la obra perfecta de Cristo. Nota el énfasis, creer. El que pone su fe solo en Cristo nunca, jamás será avergonzado, jamás será decepcionado, jamás será defraudado. Es creer en Él. Creer es el compromiso completo de toda mi vida en ese objeto de fe que salva. Hermanos, hoy podrías tener fe en algo más que Cristo. Hoy podrías tener fe en tu fuerza, podrías tener fe en tus finanzas, podrías tener fe en tus habilidades, podrías tener fe en muchas cosas más. Entonces, tú necesitas tener fe, pero fe en Cristo y en nada más. Si tú pones fe en Cristo y algo más, eso es idolatría, eso es traición a Dios, eso es incredulidad. Poner fe en el Señor, solo fe en Él, creer en Él, confiar en Él y descansar en Él. Nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo. Él debe ser el objeto de nuestra fe. Por fe, solo en Cristo, para la gloria de Dios. El que pone su fe en Cristo jamás será decepcionado, avergonzado. ¿Cuál es el principio aquí que nos ayuda a luchar en contra de la incredulidad de nuestra vida? Es el arrepentimiento, creer, confiar y descansar en la obra de Cristo. Me encanta este texto en 1 de Pedro capítulo 5, 6 al 11. Nota lo que dice: hermanos, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. La razón por la que nosotros peleamos con la duda, con la lucha espiritual de confiar, creer y descansar en el Señor es por falta de ¿qué? De humillarnos ante el Señor. Somos orgullosos. Y nota esto, pues no nos humillamos, entonces nosotros queremos actuar como el poderoso. Pero dice la Escritura, Pedro nos dice: hermano, humíllate ante la poderosa mano de Dios, bajo la poderosa mano de Dios. Él es el poderoso, Él es el que puede actuar, Él es el que puede resolver. Sin embargo, nosotros venimos con arrogancia y le decimos: Señor, ¿sabes qué? Gracias por lo que has hecho, pero de aquí en adelante me encargo yo. No, hermanos, humillémonos ante el Señor bajo su poderosa mano para que Él nos exalte a su debido tiempo. Pero nota lo que dice el verso 7, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Luchamos con incredulidad porque no creemos que Dios es quien está cuidando de nosotros. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. La incredulidad nos enseña que podemos llegar al Señor sin necesidad del Señor. La incredulidad nos dice que niegues o rechaces la gracia de Dios, que no aceptes que eres un mendigo en necesidad del Señor. La incredulidad desprecia el regalo y busca algo más. La incredulidad nos hace pensar que nosotros estamos bien y que por ende no necesitamos un Salvador. Nos hace sacar nuestro propio diagnóstico y nos hace sacar una propia solución. La incredulidad nos hace pensar nos hace decirle a Dios, o le decimos a Dios: sabes, Dios, soy más sabio, más inteligente que tú.
Arrepentámonos, hermanos, de la forma en cómo hemos vivido, prefiriendo la comodidad de nuestro cristianismo en lugar de vivir para la gloria de Dios. Con esto termino en forma de aplicación. Permíteme darte palabras de ánimo. Si has luchado con rendirte en predicar el evangelio porque ves la obstinación, la terquedad y la hostilidad del hombre a la fe, recuerda, descansa en esto, confía en esto. Los que no buscaban han alcanzado. Depende de la gracia y la misericordia de Dios. Los que no buscaban alcanzaron. Eso es gracia y misericordia. Aférrate a eso y predica el evangelio como su palabra enseña. Predica, sea o no sea oportuno, predica a Cristo y este crucificado. Hermano, no hay hombre que pueda resistirse al llamado de Dios. Si Dios hace la obra, si Dios cambia el corazón, es un hecho, responderá. Puede ser ateo, pagano, idólatra, pero si son llamados por Dios, responderán. Permíteme darte una palabra de advertencia. Medita, hermano, en la arrogancia de Israel. Piensa en su ritualismo religioso. Piensa en su obstinación moral. Pero también recuerda que no fue suficiente para encontrar la salvación. Y puede que tú pienses que todo lo que haces sea suficiente para ti. Pero recuerda, ellos iban tras la justicia, pero por las obras. Cuidado, iglesia, cuidado, hermano, con lo que estás buscando y la forma en que las estás buscando. Recuerda esta exhortación del profeta Jeremías en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí fuentes de agua viva y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. La incredulidad nos hace ir y buscar cisternas que no tienen agua, fuentes infructuosas. Permíteme darte una palabra de esperanza, darte esperanza. Cristo es la piedra de fundamento, preciosa, fundamental. La invitación sigue en pie hoy. El que cree en Él no será avergonzado. Mira lo que dice Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, dice Jesús, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. ¿Tú construyes hoy tu vida sobre la roca o la construyes sobre la arena? Versículo 26 de Mateo 7. Todo el que oye mis palabras pero no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato, incrédulo, que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Recuerda, Romanos, el que cree en el Señor no será avergonzado. Déjame darte dirección, hermano. Romanos 15:4 nos dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, arrepiéntete y ríndete ante el señorío de Jesucristo. Hacer las cosas a nuestra manera jamás funcionarán. Pero el llamado del Señor para nosotros es arrepiéntete, ríndete al Señor y haz las cosas a la manera que el Señor quiere. El que se pierde, hermanos, no se pierde porque no fue elegido. Se pierde porque no quiere creer en el Señor. Pero la invitación está ahí. Cree en el Señor, cree en el Señor. El que cree en el Señor jamás será avergonzado. Eso nos ayuda a nutrir nuestra alma y corazón para luchar en contra de la incredulidad. Jamás será decepcionado aquel que ha puesto su vida en Cristo, aquel que construye su vida sobre la roca, la piedra angular preciosa puesta por Dios para edificación. Jamás será defraudado. Termino con Romanos 8:4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, Romanos 10:8,
cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Arrepiéntete, ríndete ante el Señor y vive para su gloria. Oramos. Gracias, Señor, por el tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, en nuestra iglesia, en nuestra vida. Yo oro, Señor, para que tu palabra, Señor, cale en lo profundo de nuestros corazones y nosotros podamos venir, Señor, ante ti con corazones humildes y quebrantados, Señor. Hemos intentado muchas cosas, Señor, a nuestra manera, a nuestra forma, Señor. Hemos sido incrédulos en muchas áreas de nuestra vida. No hemos vivido con fe, ni confiando, ni descansando en ti, Señor. Pero Dios, reconocemos nuestro pecado y venimos delante de ti, Señor, humillados, Señor, pidiéndote perdón, Señor, por nuestra actitud tan arrogante, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos nuestra necesidad. Realmente somos mendigos necesitados de ti, Señor. Ayúdanos a crecer en entendimiento. Ayúdanos a obedecerte de corazón, Señor. Ayúdanos a caminar con fe y fe en Cristo y en su obra. Y gracias, Dios, por tu fidelidad a tu palabra, Señor, y tu fidelidad a nosotros como tus hijos. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén.